¿Qué tal, cinéfilos y amantes del terror? Bienvenidos una vez. Hoy vamos a desenterrar los secretos de una de las películas que marcó un antes y un después en el cine de terror. Así es, prepárense para un viaje escalofriante por la carretera más temida porque hoy hablamos de Kilómetro 31. Pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven, y acompáñenme a analizar esta joya del horror latinoamericano. Kilómetro 31 no es solo una película, es un fenómeno que nos demostró que sabemos cómo hacer cine de terror de calidad y, sobre todo, cómo asustar de verdad. Estrenada en 2007, específicamente el 2 de febrero, la cinta llegó para sacudir las salas de cine y las pesadillas de miles de espectadores. Pero su viaje comenzó mucho antes, con un rodaje que se extendió durante 8 semanas entre julio y septiembre de 2005. Imaginen la anticipación. Detrás de esta obra maestra del susto está el director Rigoberto Castañeda, quien no solo dirigió, sino que también coescribió el guión. Castañeda tuvo una visión muy clara: tomar una leyenda urbana profundamente arraigada en nuestra cultura, la de La Llorona, y darle un giro moderno, oscuro y visualmente impactante. Y vaya que lo logró. La historia nos sumerge en la angustia de Agatha, interpretada por Iliana Fox, una mujer que sufre un terrible y misterioso accidente automovilístico justo en el kilómetro 31 de una carretera desolada. Tras el accidente, Agatha cae en un coma profundo. Su hermana gemela, Catalina, también interpretada por Iliana Fox, comienza a experimentar sensaciones extrañas, ecos de dolor y terror que provienen de su hermana. Convencida de que algo sobrenatural está en juego, Catalina, junto a su novio Nuño y el amigo de este, Omar, decide investigar qué pasó realmente en ese fatídico kilómetro. Lo que descubren es una verdad mucho más aterradora de lo que jamás hubieran imaginado, una verdad que los conecta con una antigua y trágica leyenda. Una de las grandes fortalezas de Kilómetro 31 es su increíble reparto. Iliana Fox realiza un trabajo espectacular interpretando a las dos hermanas gemelas, Agatha y Catalina, logrando transmitir la conexión única y a la vez la desesperación de cada una. La acompañan Adrià Collado como Nuño, el novio de Catalina, y Raúl Méndez en el papel de Omar, quienes se convierten en los compañeros de esta aterradora investigación. Y no podemos olvidar a Carlos Aragón, cuyo personaje es clave para desentrañar el misterio de la carretera. Cada uno de ellos aporta una intensidad que nos mantiene pegados al asiento. Pero, ¿dónde se filmó esta pesadilla? La elección de las locaciones fue crucial para crear esa atmósfera opresiva y lúgubre que define a la película. Gran parte del rodaje se llevó a cabo en la Ciudad de México y sus alrededores. La famosa carretera que vemos en la película es, en realidad, un tramo del Desierto de los Leones y la carretera México-Toluca, lugares que ya de por sí tienen su propia dosis de misterio y leyendas. El equipo de producción hizo un trabajo increíble transformando estos espacios cotidianos en el epicentro de un terror sobrenatural. Se dice que incluso durante el rodaje, el equipo experimentó algunos sucesos extraños, lo que añadió una capa extra de autenticidad y, ¿por qué no?, de miedo al ambiente de trabajo. Ahora, hablemos de algunas curiosidades que hacen a Kilómetro 31 aún más fascinante. ¿Sabían que el presupuesto de la película fue de aproximadamente $2.5 millones? Una cifra considerable para una producción mexicana de la época, pero que se vio reflejada en la altísima calidad de sus efectos especiales y su diseño de sonido. De hecho, los efectos visuales, especialmente la creación de las entidades fantasmales, estuvieron a cargo de la misma compañía que trabajó en El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Palabras mayores. Esto le dio a la película un acabado visual que podía competir con cualquier producción de Hollywood. Otro dato interesante es la inspiración. Si bien la película se basa en la leyenda de La Llorona, también toma elementos del terror japonés, conocido como J-horror, que estaba muy en boga en esos años. La figura del niño fantasma, los movimientos espasmódicos y esa sensación de un mal que se filtra en la realidad son reminiscentes de películas como Ringu o Ju-on. Rigoberto Castañeda supo fusionar de manera brillante el folclore mexicano con estas tendencias globales, creando algo único y genuinamente aterrador. La película no solo fue un éxito de taquilla en México, convirtiéndose en una de las más vistas de la historia del cine nacional en su momento, sino que también recibió atención internacional. Se distribuyó en varios países, demostrando que el terror hecho en México tenía un lenguaje universal. En cuanto a las opiniones y críticas, Kilómetro 31 generó un debate muy interesante. Por un lado, el público la abrazó de inmediato. La gente salía del cine hablando de las escenas que más los habían asustado, recomendándola y convirtiéndola en un tema de conversación obligado. Muchos celebraron que por fin una película mexicana se atreviera a apostar por el terror puro,
con buenos efectos, una historia sólida y sustos efectivos. La sensación general era de orgullo y, por supuesto, de mucho miedo. La crítica especializada, por su parte, estuvo más dividida, como suele suceder. Algunos críticos elogiaron la ambición de Castañeda, la calidad técnica y la capacidad de la película para crear una atmósfera genuinamente inquietante. Destacaron el uso del sonido como un personaje más, un elemento clave para generar tensión y sobresaltos. El diseño sonoro es, sin duda, uno de los puntos más altos de la película. Sin embargo, otros críticos señalaron que el guión tenía algunas inconsistencias o que, en su intento por homenajear al J-horror, a veces perdía un poco de su identidad mexicana. Hubo quienes consideraron que el final podría haber sido más contundente o que algunos diálogos se sentían un poco forzados. Pero incluso en las críticas menos favorables, había un reconocimiento general: Kilómetro 31 era un paso adelante para el género en nuestro país. Era una película que se atrevía, que tomaba riesgos y que, en su mayor parte, lograba su objetivo principal: asustar. Personalmente, creo que Kilómetro 31 es una película fundamental. Puede que no sea perfecta, pero su impacto es innegable. Abrió la puerta para que una nueva generación de cineastas mexicanos explorara el género de terror sin complejos, demostrando que había un público ávido de historias de miedo bien contadas y con nuestro propio sabor. Nos recordó que nuestras leyendas son una fuente inagotable de material para crear grandes obras cinematográficas. La secuencia del accidente inicial, la investigación en los túneles de drenaje, las apariciones fantasmales, son imágenes que se quedaron grabadas en la retina de toda una generación. Y esa es la marca de una buena película de terror, la que te acompaña incluso después de que los créditos han terminado, la que te hace mirar dos veces cuando vas conduciendo por una carretera solitaria en la noche. Tal fue su éxito que en 2016 llegó una secuela, Kilómetro 31A2, que intentó expandir el universo y la mitología de la primera. Pero la original siempre tendrá ese lugar especial por ser la que lo inició todo, la que nos hizo volver a creer en el poder del cine de terror mexicano. En resumen, Kilómetro 31 es mucho más que una película de sustos. Es un hito cultural, un ejercicio de estilo visualmente potente y una valiente reinterpretación de nuestras leyendas más profundas. Si no la han visto, les aseguro que se están perdiendo de una experiencia aterradora y fundamental del cine mexicano moderno. Y si ya la vieron, ¿por qué no volver a visitarla? Quizás descubran nuevos detalles o, simplemente, vuelvan a sentir ese delicioso escalofrío recorriendo su espalda. ¿Y ustedes, qué opinan de Kilómetro 31? ¿Cuál fue la escena que más los asustó? ¿Creen que es la mejor película de terror mexicana? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y crear debate. Kilómetro 31A2 llegó para expandir el universo de terror que su predecesora había construido con tanto éxito. Pero, ¿cuándo y cómo se gestó este regreso al macabro kilómetro? La filmación comenzó en el año 2013. El equipo de producción se tomó su tiempo, casi 3 años, para pulir cada detalle y asegurarse de que la secuela estuviera a la altura, o incluso superara, el impacto de la primera película. Fue un rodaje complejo, lleno de desafíos técnicos, especialmente por la cantidad de efectos especiales y visuales que requería la historia para plasmar ese mundo de espectros y dimensiones paralelas. Finalmente, tras una larga espera para los fanáticos del terror, Kilómetro 31A2 se estrenó en cines el 4 de noviembre de 2016 en México. La expectativa era altísima. ¿Lograría capturar de nuevo esa atmósfera opresiva y esos sustos que nos dejaron sin dormir? La respuesta del público fue inmediata, y la película se convirtió rápidamente en un tema de conversación. Ahora, hablemos de los lugares que dieron vida a esta pesadilla. Al igual que en la primera entrega, la Ciudad de México y sus alrededores fueron el lienzo principal. Se utilizaron locaciones reales que ya de por sí tienen un aire misterioso, como túneles, carreteras solitarias y edificios antiguos que encajaban perfectamente con la estética sombría de la película. La elección de estos lugares fue clave para crear esa sensación de que el horror puede estar a la vuelta de la esquina, en lugares que transitamos todos los días. La dirección de arte trabajó para transformar estos espacios cotidianos en portales a lo desconocido. Detrás de esta visión terrorífica encontramos nuevamente al director Rigoberto Castañeda. Después del rotundo éxito de la primera parte, era natural que él regresara para continuar la historia que él mismo había iniciado. Castañeda es conocido por su habilidad para crear atmósferas densas y por su meticulosa atención al detalle visual. Para esta secuela, su objetivo era claro: no solo quería repetir la fórmula, sino profundizar en la mitología del Kilómetro 31, explorar el origen del mal y llevar a los personajes a límites emocionales y físicos aún más extremos.
Su dirección buscó un terror más psicológico, sin dejar de lado los sobresaltos que tanto nos gustan. ¿Y quiénes se atrevieron a enfrentar estos horrores en pantalla? El reparto fue una mezcla de rostros familiares y nuevas incorporaciones. Iliana Fox retomó su icónico papel de Agatha y Catalina, siendo el ancla emocional de la historia. Carlos Aragón regresó como el detective Ugalde, este personaje cínico pero fundamental en la investigación de los extraños sucesos. A ellos se unieron actores de la talla de Verónica Merchant y Juan Manuel Bernal, quienes aportaron una nueva dimensión al drama y al misterio. La química entre el elenco fue fundamental para transmitir la angustia y la desesperación de estar atrapados en una situación que desafía toda lógica. Ahora, entremos en el terreno de las curiosidades, esos detalles que hacen que una película sea aún más interesante. Un dato fascinante es que el guión de Kilómetro 31A2 se reescribió varias veces. Rigoberto Castañeda y el equipo de guionistas querían asegurarse de que la historia no fuera una simple repetición. Exploraron diferentes mitos y leyendas urbanas mexicanas para enriquecer la trama, conectando la historia de La Llorona con conceptos de física cuántica y dimensiones paralelas. ¿Te imaginas esa mezcla? Además, la producción invirtió considerablemente en efectos especiales, trayendo a expertos internacionales para crear a las criaturas y los fenómenos paranormales. Se dice que algunas de las escenas más complejas, como las que transcurren en el otro lado, tardaron semanas en filmarse y meses en postproducirse. ¿Y qué pasó cuando la película llegó al público y a los críticos? Las opiniones estuvieron, como suele suceder con las secuelas de terror, bastante divididas. Por un lado, muchos fanáticos aplaudieron el intento de expandir el universo. Valoraron la ambición de la trama, que no se conformó con ser un más de lo mismo, y trató de dar respuestas a las preguntas que dejó la primera película. El diseño de producción y los efectos visuales fueron, en general, muy elogiados. Se reconoció que, para ser una producción mexicana, el nivel técnico era impresionante y competía con estándares internacionales. El público que buscaba sustos y una continuación directa de la historia salió, en su mayoría, satisfecho de las salas de cine. Sin embargo, no todo fueron flores. Un sector de la crítica y del público sintió que la película era demasiado compleja. La trama, al mezclar el terror sobrenatural con elementos de ciencia ficción y thriller policíaco, resultó para algunos un poco confusa y enredada. Algunos críticos señalaron que, en su afán por explicarlo todo, la película perdía parte del misterio y la simplicidad que hicieron tan efectiva a la primera parte. Se argumentó que el ritmo a veces decaía y que la historia se dispersaba en demasiadas subtramas. También hubo quien extrañó el terror más puro y visceral de la original, sintiendo que esta secuela se inclinaba más hacia la fantasía oscura. En retrospectiva, Kilómetro 31A2 es una película valiente. Se atrevió a tomar riesgos y a no seguir el camino fácil. Aunque quizás no alcanzó el estatus de culto de su predecesora para todos, demostró que el cine de género en México tiene la capacidad de crear mundos propios y complejos. Es una pieza fundamental para entender la evolución del cine de terror mexicano en el siglo XXI. Ya sea que la ames por su ambición o la critiques por su complejidad, es innegable que Kilómetro 31A2 no deja indiferente a nadie. Y esa, al final del día, es una de las mayores virtudes que puede tener una película de terror. Nos obliga a hablar, a debatir y, por supuesto, a pensar dos veces antes de pasar por ese temido kilómetro en la carretera. ¿Y tú, qué opinas de Kilómetro 31A2? ¿Te gustó más que la primera? ¿O crees que se complicó demasiado? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. El cine de terror se disfruta más cuando se comparte. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si te gustó el video y quieres más contenido sobre cine de terror y sus secretos, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el siguiente video, si te atreves.